estamos en una coyuntura con dificultades. Creo que hay un número que es 2015 que no lo podemos evitar. En el 2015 la gente votó un gobierno que lo traía aturdido detrás de tantos discursos diarios, digamos, en cadena, que no terminaban por clarificar, pero bueno, la gente medianamente tenía un poder de subsistencia y había crecido, digamos, a un nivel racional. Y lo irracional fue creer que éramos los habitantes del mundo. Es decir, yo creo que acá hubo un exceso de consumismo, ¿no es cierto?, que nos llevó a que la inflación se retroalimentara. Vino este gobierno de Macri, decían, con un equipo de gente muy capaz como para realmente reencauzar una Argentina y enfocarla hacia un destino distinto, con prudencia, con una administración distinta, con objetivos claros. Y bueno, después de 2 años y medio, lamentablemente vemos que el gobierno no ha terminado de arrancar, ¿no es cierto?, con sus objetivos, ni de expresarlo claramente a los mismos, ni tampoco mostrar la fortaleza como para administrar momentos de dificultades. Y creo que lo único que hicimos como país es que conseguimos dinero prestado, que en buena hora sí venía para una obra pública importante que realmente hace falta en el país, ¿no es cierto?, y que en algún momento soñamos, y creo que seguimos soñando, con tener trenes de alta velocidad, que en algún momento hace 10 años atrás los empezamos a hablar y siguen proyectos que siguen dormidos, en rutas inteligentes que nos permitieran desplazarnos a velocidades normales, transporte inteligente como para llegar rápidamente a puertos, como para poder encauzar nuestras producciones hacia el exterior, es decir, tener un país con círculo virtuoso. Yo creo que hoy el país está descompuesto, hemos perdido, ¿no es cierto?, no tenemos un rumbo definido, hemos perdido la confianza, hemos agotado la capacidad de crédito internacional que tenía Argentina, estamos con dificultades, así como apareció que nos prestaban todo el dinero que Argentina necesitaba o demandaba, hoy ha aparecido ante nosotros una nueva restricción monetaria internacional en donde pasamos de ser un país confiable a un país observado, ¿no es cierto?, con algunos vestigios de país de desconfianza. Si bien es cierto que no estamos en cesación de pago y lejos de eso, creo que tenemos posibilidades de rehabilitarlo, pero necesitamos administrarnos adecuadamente. Creo que otra de las cosas es no atender las necesidades básicas, ¿no es cierto?, de la población. Creo que esto es fundamental, que recreemos. Cuando digo recrear, recreemos virtuosamente, o círculos virtuosos que hagan que la gente pueda volver a trabajar. Y cuando hablo de la forma de volver a trabajar de la gente, yo soy uno de los que siempre he pregonado que debemos trabajarlo dentro de un circuito de formalidad. Pero el crecimiento, ¿no es cierto?, expansivo del Estado y la voracidad fiscal ha hecho que no podamos mantenernos dentro de ese círculo virtuoso, ¿no es cierto?, de pagar todo el mundo los impuestos. Y hemos recreado también paquetes de leyes que han emanado de nuestros congresos provinciales y de nuestros congresos nacionales que han avalado este tipo de política, en donde en vez de crear puestos de trabajo tenemos una recreación de impedimento de generación de puestos de trabajo. Es decir, desde el primer día que aparece alguien, aparece no como un colaborador, que es lo que realmente necesitamos incorporar en nuestras empresas, sino como que es un posible foco de conflicto en el mediano y largo plazo. Creo que estas son las cosas que tenemos que desterrar y tenemos que cambiar. Por eso digo, creo que tenemos que dar vuelta a la página y cambiar de rumbo, ¿no? Y sería importante que este presidente lo haga, porque no podemos estar esperando que aparezcan, ¿no es cierto?, mesías que nos vuelvan a vender proyecciones a futuro, que vuelvan a hacer campañas para ser creíbles y que después ganen una elección y detrás de elecciones sucesivas vayamos nosotros retroalimentando esa virtuosidad de hacer cosas. Y en todo este contexto el empresario tiene que tomar decisiones, tiene que hacerse responsable de lo que lleva adelante, tiene que seguir funcionando, tiene que seguir comercializando y produciendo para no quedarse empantanado. No puede estar llorando constantemente, ver qué es lo que pasa afuera y no ver hacia adentro cómo se adapta, y trata de seguir adelante de la mejor manera posible. Este año, o a fines del año 2017, parecía que el país había arrancado, ¿no es cierto? Empezaron a mostrarse signos de que parecía que estábamos recuperando velocidad de crecimiento, de que íbamos a encauzarnos.
Y bueno, hubo un clic que algunos creen que fue ese 28 de diciembre, en donde prácticamente no apareció una coordinación de la política macroeconómica, llámese Banco Central, Ministerio de Hacienda, Poder Ejecutivo Nacional, etcétera, etcétera. Y lo que pareció que se reunieron en una mesa 3 ministros para transmitirnos tranquilidad, fue el motivo del inicio de la intranquilidad, ¿no es cierto?, hacia futuro. Y de ahí en adelante empezamos a encontrar obstáculos, y esos obstáculos se fueron haciendo cada vez mayor. En esos meses de este verano del 2018, nosotros en la provincia tuvimos contactos personales con el gobernador y le transmitimos cierta tranquilidad de que los empresarios entrerrianos íbamos a tratar de trabajar en forma armoniosa como para mantener los puestos de trabajo, y que esperábamos, ¿no es cierto?, que el Estado provincial y el Estado nacional y los estados municipales, desde luego, entraran también en un círculo virtuoso de achicar sus gastos, ¿no es cierto?, optimizar las funciones del Estado y de que nos acompañaran cada vez con menos impuestos, ¿no? Pero ese círculo virtuoso no aparece, no hay cada vez menos impuestos, hay leyes que se han votado que hacen que haya una reforma impositiva, votada por el Congreso Nacional, donde tiene un horizonte claro que hacía que los impuestos iban a decrecer. Pero la emergencia en la cual fuimos cayendo hacen que no se aplique ese círculo virtuoso de que los impuestos decrezcan, y por el contrario estamos tratando de generar día a día, ¿no es cierto?, de qué manera cobramos más impuestos en favor del Estado, porque el Estado es imposible, no se puede achicar y tampoco se puede optimizar en sus funciones. Y como también hay un banco de pobres que se va agrandando, ¿no es cierto?, el Estado necesita también más recursos para por lo menos atender esas necesidades básicas que desde luego lo tiene que hacer. Todo empresario por naturaleza es optimista, porque acá están los que no hemos quedado siempre acá, ¿no?, por convicciones, por amor al terruño, porque tenemos el concepto de familia, porque tenemos el concepto de pueblo, porque tenemos el concepto de nación, y también han estado los otros que, justificados o no, ¿no es cierto?, han dicho, bueno, hasta acá llegamos, nos vamos, y viven en otros países y viven cómodamente, ¿no es cierto?, y no piensan volver a Argentina. Yo creo que esto que en el 2001, que todo el mundo se quería ir, hoy no estamos ante una situación de eso todavía. Sería triste que volviéramos a regresar a esa, que los argentinos volvieran a pensar que la oportunidad está fuera de Argentina. Yo creo que tenemos que encontrar, ¿no es cierto?, reencauzar un modelo socioeconómico que nos permita vivir primero en paz, ¿no es cierto?, detrás de objetivos que unifiquen criterios, y saber que este es un país que realmente, cuando dice que somos un país rico, no, yo creo que somos un país con abundante capacidad de bienes naturales, en donde el empresario, ¿no es cierto?, y un círculo virtuoso que se trace en política macroeconómica puede hacer, ¿no es cierto?, que nosotros explotemos en cantidades productivas a nivel nacional y a nivel mundial. Y cuando digo esto, se habla tantas veces de que podemos alimentar 10 países, podemos alimentar 20 países. Yo creo que sí que es cierto, ese diagnóstico es cierto, pero tenemos que ser en un círculo virtuoso, es decir, tenemos que tratar de que el mercado interno sea lo más fuerte posible, porque un país sin mercado interno, indudablemente, donde la gente no está con necesidades básicas satisfechas, no podemos hablar de que el mercado interno tracciona. Entonces tenemos que tener un mercado interno que traccione, y para que traccione tiene que traccionar acceso a la vivienda, acceso a la alimentación, acceso al vestido, acceso a la educación, acceso al ascenso social, ¿no es cierto?, al ascenso de la realización personal. Este es el círculo virtuoso en el cual una sociedad debe vivir hacia adentro. Este es el mercado interno, ¿no es cierto?, que debe tener capacidad de demanda. Y cada uno tendrá una capacidad de demanda de acuerdo al esfuerzo que hace. Esto creo que es central. Y por el otro lado, las empresas tenemos que tratar de trabajar para ese mercado interno, pero también aquellos que tenemos posibilidad de producir bienes, mirando el exterior, ¿no es cierto?, en donde nuestros bienes sean colocados o posiblemente con posibilidad de ser colocados en el exterior, trabajemos en un círculo de inversión productiva cada vez mayor, ¿no es cierto?, para producir más cantidad de bienes, superar la demanda del mercado interno y ponernos justamente en ese mercado internacional de demanda creciente, gracias a Dios. Y ahí es donde creo que Argentina perdimos 2 años y medio, porque teníamos un mercado internacional abierto, principalmente en los rubros como el nuestro de la alimentación,
y estábamos para empujar para aún más, ¿no es cierto? Pero bueno, por políticas que a lo mejor no se dieron adecuadamente, no hemos podido darle la aceleración a la inversión, ¿no es cierto?, necesaria y poder crecer en la exportación. Yo quiero recordar que en este mismo programa contigo, en 2 oportunidades hablé de retraso cambiario, ¿no es cierto?, cuando parecía que era un pecado hablar del 2015 para acá, después de la devaluación que había habido, que había retraso cambiario. Y entonces habíamos buscado un término que era lógico para definirlo solamente, que habíamos perdido competitividad. En definitiva, ¿qué era perder competitividad? Es decir, transformar los bienes nuestros, ¿no es cierto?, en bienes caros, que no tenían acceso a los mercados internacionales porque habíamos perdido en el factor precio, que es el elemento fundamental que te da acceso al mercado o te quita acceso al mercado. Después de todas estas devaluaciones brutales que hemos tenido en estos últimos días, esta Argentina de nuevo vuelve a estar con posibilidades de reingresar, ¿no es cierto?, en ese mercado internacional en forma interesante. Creo que este cambio que está ahora, si atamos la política macroeconómica con la micro, ¿no es cierto?, creo que podemos ingresar o fortalecer nuevamente la capacidad productiva del país y volver a exportar en forma interesante. ¿Y por qué digo por qué me voy al camino de la exportación? Porque hemos tomado deuda suficiente, ¿no? Yo no creo que debamos seguir tomando más deuda, creo que tenemos que tratar de administrarnos dentro de la capacidad económica que genera el país. Entonces, si somos virtuosos y recreamos, ¿no es cierto?, el ciclo de la exportación en forma creciente, va a venir los dólares genuinos por vía exportación. Y en la medida que vengan los dólares en forma genuina por exportación, indudablemente que van a aparecer el círculo virtuoso de ese sector que es la balanza comercial externa con lo interno. Esa generación de bienes, ¿no es cierto?, transformada en exportaciones va a traer dólares y los dólares nos van a permitir la mejora en lo interno para inversiones propias y también la capacidad de repago que el país va a tener que generar para salir de esta deuda que hemos tomado. Héctor Mota hablaba de los liderazgos mesiánicos, esto que los argentinos necesitamos siempre, algún salvador para que nos saque de cualquier crisis. Es hora de empezar a mirarnos para adentro y que cada uno se haga cargo del pedacito que le corresponde. Es triste a veces cuando nos invade, yo siempre digo, y el empresario llora en el baño. ¿Por qué llora en el baño? Porque tener una imagen de fortaleza exterior que no nos conviene mostrarnos con una imagen débil. Creo que el gobierno también debe asumir esta característica, que necesitamos esa fortaleza de transmitir con convicciones, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, creo que cada uno, acá vale más que nunca aquella frase extraordinaria de un célebre pensador y político argentino las cosas. Que cada uno se haga cargo, el que tiene capacidad de trabajar, que lo haga en su trabajo, ¿no es cierto?, el que tiene capacidad de emprender, que lo haga con el emprendedurismo, el que tiene su empresa, que se reafirme de la mejor manera, ¿no es cierto?, en administrar lo que tiene y si es posible que haga reinversiones, ¿no es cierto?, que planifique hacia el futuro. Y creo que este es ahora cuando hablamos del Mesías, es decir, hablamos de la parte política, creo yo. Entonces yo creo que acá tienen que aparecer hombres formados, no me cabe ninguna duda, que tengan convicciones, ¿no es cierto?, que tengan amor por el pueblo y que quieran dedicar 4 o eventualmente 8 años, pero yo creo que 4 años bien dedicados es como para volcarse activamente a hacer para lo que cada uno es elegido y después a lo mejor volver a lo que realmente hace en su vida privada, pero que en esos 4 años juguemos a full. Y en esos años hay que formar equipos. Sin equipo, indudablemente, no se puede ganar, ¿no es cierto? Primero, no se puede participar en ningún concurso de nada. Llamémoslo un gran concurso, es administrar el país, ¿no es cierto?, nacional o las provincias, y hay que tener equipo. Es decir, no pensamos que viene el Mesías y que sabe todo y que realmente con la mejor buena voluntad y predisposición va a llevar la provincia o la nación adelante. Esa formación de equipo yo creo que tiene que darse en cada uno de los que quieren ser dirigentes hacia el futuro. Y cuando alguien pregona la continuidad, yo creo que la continuidad también tiene que ser un círculo virtuoso. Si alguien quiere continuar o ser reelecto por 4 años más es porque ha demostrado que realmente tiene una capacidad conductiva extraordinaria y ha hecho cosas que indudablemente han sido superadoras. Pero estamos en un país que se dice que estamos con abundancia de obra pública. Y yo, como entrerriano, humilde, del interior, lo digo permanentemente, tal vez las obras, o quizás las obras se están haciendo en Buenos Aires o en el cordón de Buenos Aires, y nosotros lo del interior no la vemos,
pero vivimos en un país que se dice ser federal. Entonces la obra pública, por ejemplo, en el interior, el derrame de obra pública acá no ha venido. En Entre Ríos ha habido tenuemente, ¿no es cierto?, algún recapado de la ruta 6, algún tenue parcial recapado de la ruta 127, alguna obra como es la autovía que une Paraná con Oro Verde, que decíamos en una charla previa que es una llegada, un acceso importante a Paraná. Paraná es una ciudad como capital que no tiene acceso. Tenemos rutas que se van deteriorando permanentemente, pero no hay en Entre Ríos obra pública que realmente podamos destacarla como tal. Indudablemente que se están trabajando en distintos sentidos, pero yo creo que ha habido una lentitud que en 2 años y medio o 3, porque cuando alguien llega al gobierno y promete algo, es porque en esos 4 años es el tiempo para el cual lo votaron que lo tiene que hacer. No es posible que yo llegue al gobierno y prometa cosas que se van a hacer en 16 años, que quiero ser monarca, ¿no? Entonces, si tengo una planificación es para realizarla en esos 4 años. Indudablemente, en Entre Ríos estamos con déficit de obra pública. La zona nuestra, el departamento Paraná, el departamento Nogoyá, el departamento Tala, el departamento La Paz, son departamentos que realmente, el departamento Diamante, que las obras hace mucho tiempo, obras importantes no nos llegan. La única obra importante, y lo digo con mucho énfasis, esto que ha habido en los últimos 20 años en la provincia, fue la de Carlos Saúl Menem, que hizo la unión física de Victoria con Rosario. Eso le cambió el eje a nuestra región. Ha sido la única obra importante que yo le doy un valor estratégico para la provincia de Entre Ríos. Y esto lo podemos ver a diario. Pero de esas obras, Entre Ríos podría tener 5 o 6 funcionando y no tenemos. Lo otro que tenemos que compararnos a veces, ¿qué ha pasado con el sector empresario nuestro que tiene menos capacidad de inversión? Somos más pobres los empresarios entrerrianos que los empresarios santafesinos. Es que el mismo río que nos separa, nos une. Fijémonos la costa de lo que es toda la costa de frente a nosotros de Rosario y todas las localidades aledañas, de la cantidad de puertos. Hay más de 20 puertos, ¿no es cierto?, que embarcan permanentemente mercaderías. Nosotros tenemos dificultades para funcionar con los 2 o 3 puertos que tenemos sobre la margen del lado nuestro en el mismo río. Creo que estas son las cosas que debemos repensar. Tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de comunicación, y tenemos problemas indudablemente de inversión, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos que solucionar rápidamente, creo, en la provincia. Y repetimos estos conceptos, no nos vamos a cansar de hacerle esta pregunta a los distintos empresarios en lo que queda del año y sobre todo el año que viene, cuando, a ver si empezamos a ver un poquito más allá del horizonte del día a día. Cuando pases esta crisis, el mundo nos va a estar esperando. Se necesitan dólares, se necesita exportar, pero para salir a exportar hay que ver qué tan competitivos somos adentro y qué tanto usamos lo mismo que está usando en el mundo en materia tecnológica. Hay empresarios que en silencio participamos en las entidades gremiales nuestras para hacer llegar nuestro razonamiento, que a lo mejor es escaso, es pequeño, pero es aporte al fin, para que a través de nuestras organizaciones hacerle entender a los gobiernos de provincia o a los gobiernos nacionales cuál es el pensamiento del empresariado. Y también es digno decirlo que hay muchos empresarios, incluso en la provincia de Entre Ríos, que seguimos pensando que nuestras empresas indudablemente son viables, y como las soñamos y las abordamos diariamente de que son viables, también estamos trabajando en planes de inversión. Esos planes de inversión, porque algunos dicen, ¿cómo ustedes están invirtiendo o están con proyectos de inversión? Es que los proyectos de inversión generalmente se planifican a 5 o 10 años. Entonces, en algún momento hay un momento del sueño, del diseño, luego está la concreción del diseño, después está el acometer. Cuando uno entra en la tarea del acometer, ese es justamente cuando comienza a hacer las inversiones. Nosotros, nuestra empresa, a pesar de todas las dificultades con las cuales estamos encontrándonos, esa pérdida de competitividad que ahora aparentemente la hemos recuperado, pero que realmente creo que si tenemos una competitividad sólida, toda la rama agroalimentaria puede destacarse en nuestro país, ¿no es cierto?, y volver a ser, ¿no es cierto?, un círculo virtuoso con todo lo que es exportación de productos finales. Yo me opongo a que haya todavía ministros en el orden nacional, ¿no es cierto?, o en el orden provincial que sigan pensando que nuestro país puede ser agropastoril. El país agropastoril, yo creo que después de 1950 empezó a ver, después de la Segunda Guerra Mundial, que nos cabía
otro tipo de responsabilidad y otro tipo de mirada sobre el mundo. Creo que debemos dejar de exportar el trigo, ¿no es cierto?, para que se fabriquen, ¿no es cierto?, los derivados en Europa o en tantos otros lugares. Debemos dejar de exportar los cortes de carne, que lo hicimos durante tantos años, de carne roja, para que realmente se industrializaran en Europa. Debemos dejar de exportar el maíz y la soja como para que realmente se críen pollos o cerdos en otros países. Todas esas tareas las tenemos que tratar de hacer acá, ¿no es cierto? Y cuando acá realmente tengamos la tarea de haber cumplido, recién podemos empezar a aportar los excedentes de la materia cruda sin procesar. Pero por ahora deberíamos pensar en un círculo virtuoso que reindustrialice el país en forma permanente. Y reindustrializar es agregar valor. Y en estos contextos hay muchas empresas que están invirtiendo, que siguen invirtiendo, que no frenaron sus planes de inversiones y si lo frenaron, los siguen manteniendo de alguna manera porque la crisis va a pasar y las empresas tienen que estar listas para cuando comience la reactivación, no solamente en el país, sino la posibilidad de salir al mundo. En Racedo se está armando el Grupo Mota una nueva planta frigorífica, más otras inversiones que se están haciendo cerca de la zona de Concreto Bernardi, donde está Covice. Nosotros estamos haciendo una planta de faena con mucho esfuerzo. Hemos comenzado a construirla acá en Racedo, una segunda planta de faena, indudablemente que tiende a la idea de crecer, pero como toda cadena de producción, de 7 o 8 nudos productivos que se hacen, es decir, uno tiene que pensar paralelamente en hacer una parte de alojamiento para genética, porque indudablemente es donde comienza el proceso. Después de la parte del alojamiento genético viene el proceso de alimentación de las aves, también hay un crecimiento en la parte de plantas de alimento balanceado. Después eso de ahí empieza la producción de lo que es la genética y es necesario las plantas de incubación. Las plantas de incubación hacen, ¿no es cierto?, recién que pensemos en más granjas para recrear los pollos, es decir, que son los multiplicadores genuinos de un bebé en carne. A esos pollos, llegado el periodo adecuado de su vida, deben ser faenados, por lo cual estamos hablando de una planta de faena. Y si estamos hablando de una planta de faena, debemos dotarla de la última tecnología también para trozados, es decir, usar los múltiples cortes que podemos optimizar. Y ¿por qué no hablar, ¿no es cierto?, de crecer también en la planta de cocido, que cada vez tiene más demanda, ¿no es cierto?, del producto terminado? O sea que hay un camino por recorrer productivamente en cada una de nuestras industrias. Y cada uno en su cadena. La Argentina tiene más de 35 cadenas de valor estudiadas con diagnósticos adecuados, que habrá que reactualizarlo, pero creo que ese es el camino virtuoso que debemos retomar. Recrear, ¿no es cierto?, la importancia de cada una de las cadenas productivas, permitirle a través de un recupero de credibilidad que haya créditos orientados para un sistema productivo y que el Estado, ¿no es cierto?, por delegación o por administración propia, vuelva a la infraestructura pública, pero vuelva con celeridad, ¿no? Es decir, que no hagamos planes de diseño o de diseño de discurso de lo que vamos a hacer, sino que vayamos a esto de que empecemos a concretar. Es decir, yo creo que cada gobierno debería tener, por lo menos en su plataforma electoral, explicitado cuánto es la obra pública y en qué consiste la obra pública que va a hacer, para que realmente cuando uno va a depositar el voto sepa qué administrador está depositando, porque en definitiva lo que estamos haciendo, estamos depositando un voto en un administrador global de nuestro esfuerzo. Y también aquel que a lo mejor no está en la parte productiva y está en la parte de dependencia, también espera de un administrador virtuoso que realmente le dé tranquilidad y que le dé la posibilidad de prosperar a través de un empleo genuino, ¿no es cierto? Y un país no puede vivir de planes sociales. Los planes sociales indudablemente son emergencia, son planes de coyuntura. En este momento de dudas, yo creo que Argentina debería implementar, ¿no es cierto?, un plan de emergencia de acá a las elecciones, que aunque sea duro, nos dé un nuevo horizonte, ¿no es cierto?, nos reposicione de nuevo hacia adentro y hacia afuera, y que tengamos un objetivo común como país. Y que en las elecciones, bueno, se reconfirme a este presidente si es capaz de conducir el país o aparezca, ¿no es cierto?, un partido nuevo que dé un nuevo perfil de país, que realmente encuentre un sistema productivo que lo tiente para que realmente sea el respaldo genuino del gobierno que venga. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.